el verdadero poder. Vamos a abrir nuestras Biblias para ver juntos esta gran historia del nacimiento de Cristo. Y vamos a ver nuestro texto en Mateo capítulo 1, y me gustaría empezar del versículo 21 y leer hacia abajo hasta el versículo 4 del capítulo 2. Ya ustedes más o menos le dieron lectura para proveer un marco para el mensaje que vamos a estudiar esta tarde. Marcos capítulo 1, versículo 21, si me siguen con su vista, dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, capítulo 2, 1, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bueno, hasta ahí, realmente es hasta el versículo 4 del capítulo 2. Como ustedes ven, quiero hablar esta tarde sobre ese tema, el tema del verdadero poder de la Navidad. ¿Dónde radica exactamente el verdadero poder de la Navidad? Y al ver este pasaje que hemos leído, y lo hemos leído una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cada Navidad, ¿no? Así como decía yo de los cantos, ¿no? Que cada Navidad cantamos lo mismo, ¿no? Y a veces hasta repetimos otros, o queremos incursionar en algunos otros, pero no nos deja el tema, ¿no? En realidad, este es el verdadero poder de la Navidad, realmente. Y al ver este pasaje queremos empezar haciéndote o haciéndoles una pregunta. ¿Cómo es que millones, escuchen esto y no quiere decir que me contesten en realidad, pero piénsenlo nada más, cómo es que millones y millones de personas libres y prósperas de nuestra sociedad, que tienen sus familias con sus hijos y su esposa, que tienen su casa, que tienen una buena colocación, que reciben tarjetas y hacen villancicos y por sus posadas, y ya sabrás, y hacen celebraciones y viajes por aquí, por allá, y tienen todo eso, pueden encontrar la Navidad tan completamente insignificante? ¿Cómo es que, e incluso tan vacía y a veces tan deprimente? Mira, ¿se dan cuenta? Lo tienen todo, mucha gente lo tiene todo, y a la vez no tienen nada, ¿no? Y así sucede con muchas personas que conocemos el día de hoy, ¿no es cierto? Tienen mucho dinero, pero no tienen nada. Y otros, aunque no tengan nada, están peor, no tienen nada de la nada. ¿Cuántos se han distraído de lo impresionante y a la vez sencilla que es la Navidad? Porque desgraciadamente esta fecha se ha vuelto tan compleja, tan desgastante hasta cierto punto, tan caótica, tan confusa, tan comercial, tan religiosa, con todo lo que la sociedad quiere añadirle, ¿no? Tú lo ves así por todos lados, que la sencillez del nacimiento de Cristo ha sido mezclado con la fantasía, escuchen esto, y la pérdida de su significado. La Navidad debe ser simple, compleja, no compleja más bien, sino sencilla y consistente.
La Navidad debe ser despojada de todo lo complicado, de modo que todo lo único que sea la obra sencilla de Dios hecho hombre. Pero si nos damos cuenta, todo lo que el hombre se complica en la celebración de la Navidad no tiene en sí ningún poder duradero en lo que hace, en lo que celebra, en su propia vida. No hay ninguna fuerza real en todo lo que le queremos añadir. No hay una verdadera paz, ni consuelo, ni esperanza, ni amor, ni promesas, ni confianza para el futuro, porque parece que todos lo quisieran encontrar en las fiestas, en los regalos, en las cenas y en Santa Claus. ¿No es cierto? Espero que no haya ningún amén. No hay un valor duradero en ningún regalo terrenal o en cualquier sentimiento terrenal. El árbol ahí siempre va a estar, está ahí muerto, ahí en tu casa, y es más falso que un ídolo, ¿no? No estoy diciendo ni estoy pensando en que voy a darles algunos textos para prohibir que pongan un árbol. No, eso no es cierto. Lo pueden tener, pero es más muerto que todos los muertos que están en el panteón, ¿no? El árbol siempre está ahí, en tu casa, es más falso que un ídolo ahí. Ningún paquete, ningún regalo, escuchen esto, ningún paquete, ningún regalo puede realmente solucionar una vida destrozada. Las luces, por brillantes ahí que le pongas ahí, lo tupes, pero en serio, ¿no? Por brillantes que sean, no pueden dar luz a un alma destrozada. Santa Claus no tiene poder, te lo recuerdo, ni existe. O si existió, fue un señor ahí, un viejito por ahí, que luego hicieron una historia ahí, una anécdota por ahí, pero no hay poder en el árbol, ni poder en las luces, ni poder, nada, ni en los sentimientos, por bonitos que sean. Y cuando la gente está desesperada, nada de eso les va a satisfacer, nada de eso va a llenarle. ¿Qué le va a llenar? Solo cuando descubrimos, escucha esto, que la Navidad significa la presencia de Jesucristo. Solamente así. Porque Él es totalmente suficiente para llenarlo todo. Solo Él puede llenar el corazón de esperanza en los momentos más difíciles. Solamente Jesucristo. Ningún otro. Solo Él puede llenar el corazón de alegría en tiempos de tristeza. No lo hacen los regalos, por muy alegre que te pongas, ¿no? Solo Él puede llenar el corazón con una paz que verdaderamente sea duradera en un momento determinado, en el momento de temor, de miedo. Solo Él puede llenar de esperanza el corazón desesperado. ¿Por qué Cristo da esperanza? Tú te preguntas eso y si te pones a preguntar, ¿por qué da esperanza? ¿Por qué Cristo da esta alegría y no tristeza? ¿Por qué Cristo ofrece consuelo en la soledad? ¿Por qué Cristo da paz en medio del miedo? ¿Por qué? Mira, una simple mirada al nacimiento del Hijo de Dios es la respuesta. Y si me lo permiten, vamos a ver en este pasaje de Mateo que ya vimos, ya leímos, 4 títulos dados a Cristo. 4 títulos dados a Cristo. Cada uno nos da la idea del verdadero poder de la Navidad. Y están centrados en 4 nombres o títulos que son fuera de serie. Y esto va de la mano con los nombres de Dios que han, a lo mejor, que han estudiado tal vez en la escuela dominical y aquí en el estudio, que, bueno, pues estuvieron con Mario también al estudio. En el versículo 21, si tú te das cuenta, es llamado Jesús. En el 23 es llamado Emanuel. Si me acompañas a ver eso. En el versículo 2:2 es llamado Rey. En el versículo 4 se le llama Cristo.
todos estos títulos para un bebé, ¿se dan cuenta? Jesús, Emanuel, Rey y Cristo. Jesús, Emanuel, Rey y Cristo. Nombres o títulos que nos dicen cómo el niño de la Navidad tuvo el poder para restaurar el corazón decaído, oprimido, cualquiera que sea, no importa. En primer lugar vamos a considerar el nombre de Jesús. Bueno, este es el nombre más conocido, ¿no? De hecho, hasta los hombres se ponen ese nombre, ¿no? Perdón que lo diga. Sabemos que hay cristianos que son cristianos auténticos, pero por alguna razón les ponen el nombre de Jesús, ¿no? Bueno, es tan solo un nombre, pero mira, tiene un gran significado que vamos a ver el día de hoy. Y permítanme, vayan al versículo 21 de Mateo 1, 21. Creo que no les dije la cita, ¿verdad? ¿Sí se los dije? Ah, bueno. 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Lo están viendo? Jesús da la salvación a su pueblo, en particular a su pueblo. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Él vino a los suyos en particular. Él vino a salvar de sus pecados. En el versículo 25, cuando nació, José le puso por nombre Jesús en obediencia al mandato divino. El nombre de Jesús, por cierto, es el más dulce nombre del Salvador que se conoce, al menos desde el punto de vista terrenal. Se utiliza más de 700 veces en el Nuevo Testamento. Es una forma de la palabra hebrea Yeshua o Josué. Josué también se pudiera decir que se llama Jesús, pero es una derivación del nombre Joshua. Y esto significa Señor o Dios te guarde. Lucas 2:11 dice que nacería un Salvador. En Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar. El Hijo del Hombre. En Lucas 19:10 dice que ha venido a buscar y a salvar también lo que se había perdido. Esa es la realidad gloriosa de este Salvador. No es el nombre en sí, pero es Él. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Te acuerdas? Ahora la implicación aquí es que los hombres son pecadores y que el pecado es una realidad irrefutable de que el hombre necesita ser salvado o entregado o rescatado. Y lo que sucede aquí es que Jesús vino al mundo precisamente para eso. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. No había remedio, no había forma de salvarnos por ningún medio. El hombre busca desesperadamente salvarse con todo tipo de religiosismo, de religiones, de ídolos, de todo. Pero no puede salvar su alma nunca con eso. Cristo vino a salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿En qué sentido? Salvarte de las consecuencias, es lo que quiero decir, de las consecuencias últimas del pecado. ¿Y cuál es esa consecuencia? La condenación eterna. Punto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice el Señor. Entonces, Él vino precisamente a eso, a resolver el problema máximo que tu alma tenía, o que tienes si alguno está por primera vez aquí. Vino a salvarte hasta del dominio actual de tus pecados. El perdón de los pecados es el principal resultado de la salvación, como se presenta en el Antiguo y el Nuevo Testamento. La salvación es, por definición, la salvación de las consecuencias del pecado. Es a lo que me refiero. En la última cena, ustedes se acuerdan, los que conocen la palabra un poco más a fondo, Jesús se reunió con sus discípulos la noche antes de que Él fuera prisionero y fuera luego crucificado.
Jesús tomó la copa y dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se acuerdan? Sin duda has de acordarte. Mateo 26, 28. Y en Hechos 13, 38 y 39, la Escritura dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados, por medio de él. No hay otra forma de salvarse, solamente es por medio de Jesús. Entonces, por medio de él, todo el que cree es liberado del pecado y de sus consecuencias, ¿ves? Él fue un niño que nació para ese propósito. Vino para eso, para ofrecer perdón de los pecados. De hecho, la palabra perdonar es la palabra apiemi, con PH. Un medio para enviar a distancia, para sacarlo de tu vida, para rescatar el pecado de tu vida, para descartarlo, para hacerlo a un lado. Es lo que significa. Se utiliza en la terminología jurídica para referirse a la cancelación de una deuda o la concesión de un indulto. Así que a través de su muerte en la cruz, Jesús tomó los pecados de todos los que habrían de ser salvos sobre sí mismo, y como sacrificio, como un sacrificio en el derramamiento de su sangre por nuestros pecados, y luego los llevó a una distancia infinita de donde nunca se volvería a repetir. En otras palabras, si tú has sido perdonado de tus pecados, jamás te va a reprochar ningún pecado pasado que le hayas pedido perdón, porque Él los echa fuera de Él, fuera de sí, a una distancia que nunca más vuelve a mencionarlo. Obviamente, por consecuencia, estamos en esta carne aún y en este cuerpo humano, y todavía tenemos ciertos momentos de caídas y pecados, pero no de lo que te perdonó en el pasado. Obviamente te sigue, la sangre es tan poderosa de Cristo que sigue perdonando los pecados presentes y los futuros incluso. ¿Y qué es lo que hace? Simple y sencillamente aquellos pecados con los que a veces estamos constantemente cayendo una y otra vez, y una mentirita por aquí y una cosita por allá, son los que finalmente te señalan tu condición, o señalan o te recuerdan de dónde fuiste sacado. La Biblia habla de esto, el Salmo 103, 12 dice, cuando estén del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Mira, así como está el oriente del occidente, mira, está de una punta a otra de la tierra. Así a esa distancia, hizo alejar de nosotros tus rebeliones. Solamente que los vuelvas a repetir, entonces, ¿sabes qué? Tienes que seguir buscando su rostro para ser perdonado, pero Él ya te los perdonó. ¿Hasta qué punto es el oeste del el este del oeste? Pues es infinito, es una expresión judía para el infinito. Isaías 44, 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ya no se pueden ver tus pecados. Es como tratar de ver una montaña en una densa niebla, queda borrado así totalmente. Es lo que te dije. Ese es el significado del nombre de Jesús. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice Juan escribe, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Esa es la gran bendición, que Jesucristo vino al mundo para perdonar pecado, y sin embargo no significa que no podemos cometer pecados. Tampoco quiere decir que el pecado no tendrá efectos perjudiciales en tu vida. Claro que los tendrá. Tú haces un pecado y tú recoges el fruto y la cosecha de lo que sembraste, de tu pecado. Pero sí significa
que nunca pagarás la pena máxima por el pecado. Porque Jesús ha pagado el precio en la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla! Nunca moriremos eternamente, nunca iremos al infierno. Vamos a ir de esta vida al cielo, cuando venga Cristo por nosotros o cuando termine aquí nuestra vida. Nuestro pecado ya no es ningún problema para Dios, pero tenemos que seguir confesándolos, ¿no? Porque aún estamos en esta carne, en este cuerpo que aún tiene la tendencia de caer. Escucha, no importa lo que un hombre o una mujer puedan experimentar, no importa lo solo que tu vida pueda ser, no importa lo triste que sea, no importa lo doloroso de tu situación, no importa lo triste de la temporada de Navidad, si te sientes así. No importa qué calabozo o celda de la cárcel te encuentres, no importa lo fuerte de tus miedos y lo aterrador que el futuro pueda ser para ti. No importa nada. Si tienes una relación personal con Jesucristo y miras cómo ha perdonado todos tus pecados presentes, pasados y futuros, tendrás una plenitud de gozo. No importa la fecha que sea, entonces, ¿o sí? Lo que sea. Hay veces que hay gente que se deprime en estas fiestas de la gente, ¿no? Las fiestas de la gente, ¿no? Y ahí están todos así apachurrados. Nadie me ama, nadie me busca, nadie me regala nada. Pues, ¿qué te van a regalar? Pues, ¿de quién es el cumpleaños? ¿Tuyo? A lo mejor naciste el 31 de febrero. Ah, no, ¿verdad? No hay. Pero de veras, hombre, la gente se siente apachurradísima en estos tiempos. Eso es puro egoísmo, hermanos, perdónenme. No importa lo mal que te vaya, no importa lo que no recibas lo que deseas. ¿Quién nos creemos que somos? No importa cuán insatisfacción tengas, piensa que tienes un completo y perdón de pecados desde la cruz del Calvario. Todos tus pecados por medio de Jesucristo, si has colocado tu fe en Él, ese es el punto. Y que nunca pagarás por tus pecados. Estás en Cristo, porque Cristo ha pagado por ellos. Cristo ya lo ha hecho, así que no tienes por qué quejarte, ni tienes por qué andar triste estas fechas y todo melancólico. Ay, la Navidad me da tristeza. Pues alégrate. Ay, pues. No precisamente por la Navidad, ¿verdad? Pero porque alguien conozca, tengas la oportunidad de compartirle el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué más? Mira, ese niñito ha pagado el precio por tu pecado. Cuando creció, recibió el precio por tu pecado. Es decir, ahí estaba cargado en su vida tu pecado y el mío. El segundo título dado a Jesús, al bebé de la Navidad, es Emmanuel. Y vean el versículo 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces vemos que no solo es Jesús, es también Emmanuel. Por cierto, este versículo 23 es una cita del Antiguo Testamento. Está tomado de Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo, dice Isaías 7:14, lo estoy repitiendo, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, escucha con atención esto, por favor. Lo que Isaías dice en su contexto, 7:14, que Dios ha prometido no abandonar nunca a su pueblo. Es lo que significa. Eso es lo que está diciendo. Tú no tienes que temer. Dios nunca te abandonará si eres un verdadero hijo de Dios. De hecho, cuando viniera el Mesías sería Dios con nosotros, ¿te acuerdas? Ahí está.
simple y sencillo. Como dice ahí, Él mismo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, si ya vino este niño, confía en Él y no te va a abandonar, por supuesto. Así que Dios con nosotros significa que Dios se hizo hombre, se despojó a sí mismo, tomando a ser forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira, Dios estaría presente con su pueblo. Ese niño que nació ese día, aunque plenamente humano, es completamente Dios. Ese es un término teológico que se llama unión hipostática. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios en el tabernáculo, ahí estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios en el templo. Y ahora en el Nuevo Testamento la presencia de Dios en el verdadero creyente en cada persona. Si tienes a Cristo en tu vida, si te has arrepentido de tus pecados y eres un verdadero creyente, Cristo está en ti. ¡Qué maravilla! Dios con nosotros. Ahí está. Emmanuel es la gran verdad de la Navidad. Dios mismo haciéndose carne, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y mira lo que significa. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 14, 2:14. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Noten eso, noten lo que sucedió con Él, participó de la carne y la sangre, dice que participó de lo mismo, en otras palabras, compartió la coinonía de igual manera. Eso es lo que hizo. De igual manera, y tomó los elementos físicos comunes, los que tiene cualquier ser humano, participó en la palabra griega metecho, que generalmente tiene que ver con algo que alguien participa, que no es suyo, de una manera natural. ¿Te das cuenta de eso? Somos por naturaleza carne y sangre. Emmanuel no lo era. Cristo no lo era. Pero se convirtió en carne y hueso, añadiendo para sí nuestra naturaleza para llegar a morir. De lo contrario, hubiera sido nuestra propia muerte. Pero murió para salvarnos de nuestros pecados. Pero hay algo más. En Hebreos 2:17 dice que tenía que ser hecho semejante a sus hermanos. ¿Te acuerdas? Si te acuerdas de ese pasaje, apúntalo, Hebreos 2:17. Semejante a sus hermanos en todas las cosas. Tuvo que ser plenamente humano en todos los sentidos para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel, como dice todo el resto del versículo. Hebreos 2:17. Y como todos, eso es lo hermoso, ¿no? Despojándose a sí mismos, se hizo hombre como todos. Como todos, tenía hambre, tenía sed, estaba cansado, dormía, estaba contento, estaba triste, estaba enojado, estaba indignado, le dolió a veces su cuerpo, se turbó, se sintió decepcionado, también lloró, superó la perspectiva de los acontecimientos futuros, lo que le sucedería, ejercitó la fe, leyó las escrituras, oró, sollozó en su corazón de dolor. Sentía todo. Sus manos y pies fueron clavados en una cruz y tú dices que tu vida está en peligro. Y tú dices que te sientes triste en estas épocas. ¿Qué es eso? No puede ser. Siempre estuvo en peligro. Siempre. Tú te sientes maltratado, ¿no? Sufrido, sufrida, juzgado.
Ay, sí, mira, cuánto sufrimiento. Lo peor con él sucedió. Y por esa razón, ¿sabes qué? Por experimentar todo el dolor de todo esto que les digo, Él conoce nuestras heridas, nuestras debilidades también. No solo es el Cristo de la salvación, sino Él es el Cristo de la empatía contigo y conmigo. Esta es una perspectiva de Navidad. Vino Dios con nosotros para sentir lo que sentimos, para vivir esa experiencia, para ser tentado y probado con todo, como todos nosotros, a fin de que, pues, que Él pueda compadecerse también de nosotros. ¿Te das cuenta? Para que pueda ayudarnos en nuestras debilidades. No solo se compadece, sino también nos ayuda. Mira nada más. Qué perspectiva, ¿no? No solamente se compadece, sino también nos ayuda. Si echamos nuestra carga sobre Él, Él tiene que cuidado de nosotros. Mira nada más. Pero ¿qué significa venir a nuestra ayuda? ¿Qué es lo que hace? Te diré lo que hace. Él te da el valor para enfrentar tus preocupaciones. Si no lo has experimentado de esa manera, entonces analiza tu vida, ¿eh? Él te da el valor para enfrentar tus preocupaciones. Él te da la sabiduría para comprender tus decepciones. Él te da la fuerza para soportar tus aflicciones. Él te da la fe para confiar en Él para siempre. Ningún árbol, ningún regalo, ninguna fiesta de Navidad te da lo que solamente Jesús te puede dar. Nadie. Solo Emmanuel, Dios con nosotros. Que no solo nos entiende, sino que nos ayuda. Necesitamos comprender que podamos pedir ayuda a cualquiera, pero Él nos da. Podemos pedir ayuda a quien sea, pero Él nos ha dado todo. Solamente por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Porque Él es Emmanuel. Esos son los títulos que estamos viendo en estos momentos aquí. Ahora mira, en tercer lugar, el tercer título, Rey, en el versículo 1 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está qué? El Rey de los judíos que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Noten entonces que aquí los magos llegan muchos meses después del nacimiento de Cristo. En el 2:11, si tú lo ves ahí, ya estaba en su casa, la familia estaba ahí en casa, ahí estaba. Pero los sabios habían recorrido un largo viaje y habían ido a ver al rey, primero habían ido a ver al rey Herodes para saber acerca de este otro rey, y por supuesto, el rey Herodes era un paranoico, ¿no? Ese quería saber dónde estaba este otro rey que anunciaban, ¿no? Un maniático realmente de lo peor, que ni siquiera era rey, un rey auténtico, y por eso estaba tan nervioso. Era un idumeo que lo pusieron en esa posición por los romanos como rey en el 40 después de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. En el 40 antes de Cristo, por Octavio y Marco Antonio. Lo pusieron ahí, según los historiadores. Pero no tenía nada que hacer ahí, la verdad. Él se creía, fue un político por mucho tiempo, y noten ustedes que era un paranoico y también tenía miedo de perder incluso hasta su posición. Ahí viene otro a tumbarme el hueso, ¿no? Ha de haber dicho, ¿no? ¿Algo me va a pasar o qué? Estaba tan paranoico que si no le gustaba a alguien y sentía que lo amenazaban, lo mataba. Había ahogado a un sumo sacerdote, asesinó a su esposa, asesinó a la madre de su esposa
y asesinó a 3 de sus hijos porque pensó que todos eran una amenaza para su trono. ¿Cómo la ves? Y luego, según otro historiador, fue a la ciudad de Jerusalén, donde se encontraban todos los ciudadanos más distinguidos de toda la población, y les dijo a sus soldados: ponlos a todos en la cárcel y manténlos ahí en prisión, manténlos. No los había mandado matar todavía. Pero él dice: cuando yo muera, ejecútalos a todos. Y cuando le preguntaron: ¿por qué? Porque nadie de ellos va a llorar cuando me muera, y cuando yo muera quiero mucho llanto en Jerusalén. ¿Qué tal? Lindo el muchacho, ¿no? Y si lloran, y si no lloran por mí, que lloren por ellos. A ver si, como diciendo, a ver si tienen ganas para llorar por ellos, ¿no? Luego, cuando supo que había nacido un rey bebé, obviamente, refiriéndose a Jesucristo, se dedicó a asesinar a todos los niños. ¿Se acuerdan ustedes? Los que saben, los que tienen más o menos una relación acerca de la Biblia, a matar a todos los niños varones menores de 2 años de edad, y fueron los niños masacrados por todas partes. Fíjate nada más, era un paranoico, terrible, era un loco, ni siquiera un verdadero rey, era un rey falso que no era rey, y les voy a decir por qué no. ¿O por qué? Porque no provenía de una línea real y ni siquiera era un judío. En cambio, Jesús era el verdadero rey de los judíos. Y también le dice a los sabios, ¿te acuerdas cuando le pregunta a los sabios para que yo vaya también y le adore? Ay, mira qué convincente, ¿no? Falso, de toda falsedad. Herodes solamente quería indagar al lugar donde estaba el niño para matarlo. Ese niño nació siendo rey, no necesitaba nombramiento de nadie. Ese es el punto maravilloso, ¿no es cierto? Es un nombramiento celestial, divino, nació siendo rey, monarca, soberano. Y noten ustedes que los magos llevaron regalos apropiados para un rey: oro, incienso y mirra. Pero vean que no fue un comienzo muy agradable para un rey, ¿no? No fue bienvenido el rey de reyes y señor de señores, y ni siquiera a través de su vida no parecía que era el tipo de rey que querían que lo fuera. Y aunque los fariseos le preguntaban cuándo vendría el reino, Jesús les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, he aquí, helo allá, o está aquí o está allá. No, eso quiso decir, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Qué maravilla, ¿no? Lucas 17:20. Pilato también le enfrentó y le dijo: ¿eres un rey? Y dijo Jesús: sí, lo soy. Yo soy el rey. Pero él dijo: mi reino no es de este mundo. Punto. Mira, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Él dijo: yo soy un rey, pero mi reino es un reino espiritual. Eso es lo que quiso dar a entender. Pero también demostró en su transfiguración, ¿te acuerdas en la transfiguración que tuvo? De que algún día su reino espiritual vendría a la tierra en el milenio, cuando Cristo venga y reine la tierra. Así que no era un rey como cualquier otro, sino el rey sobre todos los reyes. De hecho, el Salmo 2:7 dice, el Padre dijo al Hijo: mi Hijo eres tú. ¿Te acuerdas? Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, y los desmenuzarás, dice ahí, Salmo 2:7. En el libro de Apocalipsis también podemos ver hacia el futuro, ahí vemos a Jesús como rey. Vamos allá, por favor. Rey de reyes. Vamos al Apocalipsis 11. Rey de reyes, comenzando a tomar su trono terrenal. 11, versículo 15. Apocalipsis 11, 15.
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Lo estás viendo? Y ve el 12, capítulo 12, pero en el versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Noten, esto último señala la encarnación prácticamente y cómo regiría y gobernaría con autoridad a las naciones enteras cuando viniera el momento del milenio. Y entonces después vemos cómo viene su reino en Apocalipsis 19. Vayan allá. Vemos que el cielo se abre y viene un caballo blanco. Qué maravilloso aquí esta descripción. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo fiel, el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. A él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestimenta y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor, ¿no? Él vendrá, y creo que vendrá pronto, ¿no? Estamos esperando eso, ¿no? En cierto sentido. Pero también déjenme decirles que vendrá como un vengador. Él vendrá como rey, volverá para arrebatar la tierra del usurpador y establecerá su reino de justicia. Así que los insignificantes monarcas que vivan, monarcas que estén gobernando en ese entonces el mundo, querrán incluso luchar contra él. Y de ahí vienen varias batallas. Todas esas naciones, junto con incluso el dominio de Satanás, que ostentosamente se cree soberano, serán vencidos por el rey. Así que no tienen nada que hacer. Y saben, ustedes bien lo saben. Al igual Nabucodonosor, ¿te acuerdas? Que se creía soberano, que pensaba que había hecho su propio reino, y terminó comiendo hierba, pasto. ¡Wow! Estaba loco porque pensó que podía tomar la gloria del verdadero rey. Todos los reyes de este mundo finalmente doblarán su rodilla ante Jesucristo cuando venga en su gloria y su realeza. Él es el rey de un reino espiritual. Él será el rey del mundo y el rey del universo en el futuro. Así que, mira, Jesús salva a su pueblo de sus pecados. Emmanuel es el Dios con nosotros, Dios con nosotros, sumo sacerdote capaz de comprendernos, capaz de entendernos y ayudarnos. Él es rey que gobernará su reino espiritual, algún día llegará a su pueblo y dominará el mundo. Así que este no solo es el bebé inofensivo que tú pudieras estar viendo ahí, que nació para hacer de él una festividad y todo así lindo y precioso, y termina todo mundo divirtiéndose, pero de lo lindo, dizque de lo lindo, ¿no? Y al que menos toman en cuenta es a él, ¿no? Ese es el problema. Pero él es futuro vencedor, futuro rey de reyes, reinará por los siglos de los siglos. Por último, el versículo 4 nos da un término familiar. Vean allá,
Dice que Herodes empezó a investigar a saber de dónde nacería, ¿quién? El Cristo. ¿Te acuerdas? Ahí está, abajo. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Mira, el Cristo es solo un término que significa el Mesías. Solamente es un término así. El ungido Mesías. Cristo es lo mismo, uno de hebreo, uno de griego. Significa el ungido, el especial ungido de Dios, y refleja su derecho a gobernar, su derecho a tener autoridad, su derecho a la soberanía como el Mesías de Dios. Hay tanto en este término que no puede centrarse en uno solo para explicar así brevemente las cosas, ¿no? Pero déjenme ver uno de los elementos que creo que es relativo en eso. Cuando vemos la profecía de Isaías 9:6 que establece la venida del Mesías, él dice así, se los voy a leer, apunten la cita nada más, 9:6 de Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Nota que es el Padre de la eternidad y el Padre eterno. Puede traducirse de varias maneras. El Mesías es eterno, Él es el Padre eterno, en el sentido de que es el generador de la vida eterna, ¿no? Él es el dador de la vida, y eso es seguramente la intención de Juan 1:3, ¿te acuerdas? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba, ¿qué? La vida. ¿Y la vida era la qué? La luz de los hombres. Mira nada más, Cuando vemos la palabra Cristo, pensamos en Él de esta manera: como el gobernador de la vida, el dador de la vida, el creador de la vida, el que otorga la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Ahí está. ¿Y qué dice también en Juan 10:28? Yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida. ¿Y vida qué? Fíjate, no solamente vida, ¿no? Sino en abundancia. En Juan 11:25 y 26 dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree, vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:19, perdón. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pedro dice: te has puesto a la muerte del príncipe de la vida, aquel a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y ahí está la esencia de su vida demostrada. Ha dado demostración de que estaba a cargo de la vida. Estaba a cargo de la vida. ¿Cómo? Por la resurrección de los muertos. Así que cuando Pedro le llama el príncipe de la vida, lo identifica realmente como el dador de la vida. Por cierto, el príncipe es la palabra archegos, que significa principiante, iniciador, pero el autor. Así que cuando piensas acerca de ese niño, piensa que en él como el creador de la vida. Cuando piensas en la cruz, piensas en un enigma increíble. ¿Por qué? En la paradoja de la esperanza que asumió la vida, la fuente de la vida espiritualmente hablando, a pesar de que Él muere ahí. Es Jesús, Emmanuel, el Rey, es el que da la vida, el que sostiene la vida, es el único de quien dice el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de ¿qué? De la vida, manantial de la vida. Nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y llegó un momento que Él que te resucitó espiritualmente.
Él es el manantial de la vida porque te dio vida. Y no solamente vida, vida en abundancia, caray. Fíjate nada más. Y así puedo seguir diciendo, hermanos, no importa lo triste que vivas, no importa cuán solitaria la vida sea para ti o esté ahí, no importa lo doloroso de tu situación, sinceramente, he visto gente cristiana demasiado triste y yo digo, bueno, a ver, sí es cierto, a veces podemos tener esa tristeza, pero cuando no tienes razón suficiente para estar triste, entristécete realmente por el pecado del mundo, entristécete por el pecado de tus familiares, que si no se convierten van a ir a dar al infierno. Entristécete realmente por el dominio de este mundo, del pecado en este mundo. No te entristezcas porque sí nada más, porque no importa lo doloroso de tu situación. Piénsalo, no importa cuán dura sea la escena que estés viviendo, no importa cuán maltratado supuestamente, o rechazado, despreciado, o injustamente seas tratado. No importa. No importa cómo lleves en estos momentos la vida. No importa que no se cumplan tus anhelos. Ay, no me regalaron y te pones triste. Puro orgullo, mano. Ay, qué triste estoy. Triste porque quieres. No hay razón para tus tristezas. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque hay algo mucho mejor para la vida futura que nadie puede obtener si no vienen a Cristo. Una vida eterna, gloriosa y maravillosa, vivir con Cristo toda la eternidad. ¿Qué más quieres, man? ¿Qué más queremos? Así que si tomas en cuenta todos estos nombres, Jesús, Emmanuel, Rey y Cristo, entonces tienes esperanza. Él es todo esto, Jesús, porque Él nos salva de nuestros pecados. Emmanuel, porque Él es Dios con nosotros. Él es el Rey, porque Él es nuestro soberano del universo. Compréndelo, aplícalo a tu vida siempre, todos los días. Y Cristo, porque Él es fuente de nuestra vida. Y cuando sabes todo esto y crees todo esto, entonces confiesas lo que Él es para tu vida. Y te das cuenta de lo poderoso, pero lo sencillo del nacimiento de Jesucristo. Entonces, ¿qué hiciste de esta Navidad? Y ya ni me digas. ¿Quién sabe qué hiciste? Pero nada que ver con lo que estamos hablando. Y eso es lo triste. Eso es lo triste. Si no lo pensaste de esta manera, no es demasiado tarde para que pienses que sin Cristo no se puede vivir. Es tiempo de honrar a nuestro Salvador como lo que Él es. Es cierto que festejamos y tomamos un ponche y cositas así, estamos con nuestros familiares y todo lo demás, pero también es el tiempo de compartir a Cristo. Es un tiempo maravilloso para llevar el Evangelio, para dar evidencia espiritual de su nacimiento y su muerte y su resurrección. Si no lo hiciste así, mira, espero que Dios te dé otra oportunidad para hacerlo en otro momento. Tienes que tomar en cuenta, aunque ya la festejaste ayer, hoy lo tomes en cuenta como lo que realmente es. Y lo que puede ser en tu vida. Tú tienes que glorificar al Señor en todos los sentidos, al Jesús que nació en ese pesebre. ¿Y sabes qué? Sinceramente creo que lo más relevante para la vida, para dar vida y vida en abundancia, es su muerte en la cruz. Sí, nació, correcto, y hay muchas enseñanzas. Pero hoy tómalo en cuenta, si aquí vienes por primera vez a escuchar un mensaje así, tómalo en cuenta.
Toma en cuenta lo que hizo en la cruz por tus pecados. Toma en cuenta eso. Tú tienes que glorificar a Jesús, que nació en un pesebre, dándonos muestras de su humildad. Se humilló haciéndose obediente, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.